Tal parece que el universo fílmico de X-Men sigue su camino a solas, y tendremos más cintas de esta saga para un buen rato. Hasta el momento, estas historias han llevado un avance lineal, con un protagonismo muy delimitado, centradas en tan solo unos pocos elementos de ciencia ficción y a una escala pequeña. Sin embargo, con el boom actual de las películas de superhéroes y universos en expansión que incorporan elementos muy variopintos, la saga de los mutantes todavía puede enriquecerse con más material tomado de los cómics. Entra Hero Watch Episodio 5, Nuevos confines para la saga X-Men. Número 1. El espacio exterior. El universo Marvel es vasto y aterrador. Y aunque la Tierra siempre ha sido su centro, existen muchos más actores y civilizaciones afuera en el espacio. Esto da comienzo en los cómics en el aparente origen extraterrestre de los mutantes, donde Apocalypse descubre la cápsula de los Celestials. En el siglo XIX, Sinister conoce a Apocalypse, quien además de transformarlo, le da varios secretos de la ciencia, que provienen obviamente de los extraterrestres. A fin de cuentas, el principio de la evolución ha sido siempre la supervivencia del más fuerte, y probablemente, tras superar las guerras internas y unirse como planeta, los mutantes, como representantes de la Tierra, tengan que involucrarse en un conflicto con otros mundos más evolucionados. Desde luego tendremos nuestra primera probada de esto con la película de Dark Phoenix, donde los X-Men viajarán por la galaxia y enfrentarán al imperio alienígena Shi'ar, en una lucha por la fuerza cósmica del Fénix. Pero esto da para mucho más. La invasión de plagas extraterrestres como los Brood, la conquista cibernética de los Phalanx o incluso la amenaza de la ola de aniquilación. Y de parte de los buenos, el romance entre Xavier y Lilandra o grupos como los piratas espaciales Starjammers. Incluso, uno de los personajes clásicos del grupo de los nuevos mutantes es el Tecnarca Warlock. ¿Se imaginan a un alien como parte del equipo de X-Men? ¿O qué tal Rogue obteniendo sus poderes de Gladiator en vez de Miss Marvel? Sin duda, el espacio es la siguiente frontera para los X-Men. Número 2. Las Tierras Salvajes. Cuando se dijo que X-Men Apocalypse se centraría en el origen de los mutantes, muchos creímos que por fin se explicaría de una forma más detallada la naturaleza de las mutaciones. Por desgracia, no fue así. Pero ahora queda la oportunidad de desarrollarlo de forma profunda. Uno de los destinos más interesantes en el mundo de los X-Men es Tierra Salvaje. Así es, esta lejana isla es un paraíso de recursos naturales y donde habita una fauna salvaje que incluye seres prehistóricos, humanos primitivos y otras razas humanoides que evolucionaron alternativamente, incluyendo, desde luego, mutantes. Esta exótica ambientación es el lugar perfecto para guiar a los X-Men a una nueva y emocionante aventura, y usarse como marco para explicar, genéticamente, las características evolutivas de los mutantes. Una idea excelente sería usar la versión de la serie animada, en que el lugar estaba bajo el dominio de Mr. Sinister, el genetista estudioso de la evolución. La introducción de este personaje da pie a desarrollar toda clase de nuevas tramas basadas en conceptos científicos, incluida la clonación. Pero sencillamente, ¿X-Men contra dinosaurios? ¿Dónde firmamos? Número 3. Múltiples grupos. La saga X hasta el momento se ha centrado casi exclusivamente en dos grupos, los X-Men y la Hermandad, con la interferencia ocasional de los humanos. Bastante simple, pero en los cómics el mundo X es más diverso en cuanto a ideologías, misiones y alineaciones varias. Si bien ya se nos mostró un breve atisbo a los Morlocks en X-Men 3 y grupos antagónicos como Arma X y el Hellfire Club en otras cintas, la mayoría de ellos se trataba solamente del villano de la semana. En los cómics, sin embargo, tenemos varias organizaciones, tanto mutantes como humanas, que frecuentemente tienen alianzas y riñas. Desde equipos de mutantes como Alpha Flight o Excalibur, provenientes de Canadá e Inglaterra, respectivamente, la pequeña agencia de mutantes detectives como X-Factor, grupos de humanos como los Purifiers, que son fanáticos religiosos que cazan mutantes, o los Acólitos, humanos leales a Magneto. Todo esto volvería mucho más interesante y complejo el universo fílmico, así como algo más cercano a la realidad. Cada grupo podría ser introducido en diferentes películas y contar con la posibilidad de crossovers y spin-offs, contando toda una historia de alianzas, rivalidades y traiciones.
X-Force es una película que ya está en etapa de planeación. Sin embargo, más que usarla como un reemplazo de los X-Men, sería interesante que ambos equipos coexistieran, rivalizaran y probablemente deban unir fuerzas en algún futuro evento. Además de eso, tampoco sabemos qué papel jugarán los New Mutants en este universo. Todo esto ayudaría a darle a la saga la diversidad y el nivel de impacto global que tan impresionante ha sido en los cómics. Número 4. Liderazgo político. Amenaza mundial. Magneto es el político por excelencia del universo Marvel, y en los cómics de X-Men ha logrado frecuentemente unir a naciones completas a su causa, encender la chispa de revoluciones y liderar guerras enteras. Por desgracia, esto no ha podido lucir suficiente en las películas, donde la escala ha sido frecuentemente más pequeña. Y aunque en alguna cinta nos dio la impresión de que se dirigía a eso, el personaje se ha terminado retirando de la contienda por diversas razones. No del todo un villano, el personaje de Eric Lehnsherr tiene incluso todo para convertirse en la figura central del universo X-Men, no solo como figura controversial, sino también de tragedia. En los cómics, su liderazgo político se ha reflejado en la creación y liderazgo de distintas naciones, liberando Genosha, una nación africana donde se segregaba a los mutantes y posteriormente volviéndose su gobernante, o incluso creando como una nación soberana al asteroide M, después conocido como Avalon, como una alternativa en el espacio para la raza mutante, que ya no era bienvenida en la Tierra, y desde donde más adelante le declararía la guerra a la humanidad, tras una serie de conflictos. El liderazgo político de Magneto podría ser una historia a nivel Game of Thrones, siempre en conflicto con los humanos y los X-Men, y con toda una serie de personajes involucrados, e incluso algo tipo House of M, donde personajes como Polaris, Quicksilver y Scarlet Witch serían los príncipes y princesas de dicho reino. Sin duda, esto sería una cara muy interesante del universo X-Men. Número 5. El más allá. El universo Marvel es muy vasto y dentro de él tiene cabida toda clase de forma de existencia y fuente de poder. Y aunque el mundo de los X-Men siempre ha estado más inclinado a la ciencia ficción, en los cómics tiene no pocos roces con los elementos fantásticos y mágicos. El spin-off de New Mutants ya parece estar dando unos pequeños pasos hacia lo sobrenatural, pues uno de los personajes principales es Illyana Rasputin, hermana de Colossus en los cómics y que además de ser una mutante con el poder de teleportarse, tiene una gran variedad de poderes mágicos y encantamientos, e incluso espadas y armaduras mágicas. Ella pasó su niñez en otra dimensión llamada el Limbo, donde luchó contra los demonios y aprendió magia hasta volverse la hechicera suprema de ese lugar. Oíste bien, no solo el MCU tendrá su hechicero supremo, sino también el universo mutante. Habiéndose ya confirmado que el enemigo principal de New Mutants será el Demon Bear, una entidad demoníaca y sobrenatural que acecha en los sueños de las personas, es más que probable que nos acerquemos al lado paranormal de X-Men. Pero además de Magic, otros personajes de X-Men con un toque sobrenatural son Moonstar, también de New Mutants, quien es una psíquica nativa americana que practica la forma de vida mística. Tampoco podemos olvidar que Scarlet Witch, la hechicera que en su versión clásica es hija de Magneto, aún no ha sido introducida en las películas, y podría ser clave para grandes historias mágicas. Ya no nos metamos con otros aliados mágicos de los X-Men, como Pixie, quien literalmente es un hada, porque luego no acabamos, ya que la parte mágica de X-Men tiene mucha tela de dónde cortar para futuras películas. Número 6. Universos alternativos. Otro aspecto clásico de los cómics son los universos alternativos. Historias en que conocemos nuevas versiones de nuestros héroes favoritos y a veces en un mundo totalmente distinto. No es que la saga fílmica de X-Men no haya hecho esto alguna vez, ya que con su primera película de viaje en el tiempo, Days of Future Past, ya conocimos un posible futuro de la saga y se modificó la continuidad para crear un nuevo universo. Aunque esto pareciera poco, en realidad esta serie tiene muchos errores de continuidad y películas como Logan en donde siempre existe la duda de si encajan o no. Así que seguir jugando con estas líneas alternas podría ser buena idea. Para comenzar, en Deadpool 2 tenemos confirmado el personaje de Cable, el cual es el futuro hijo de Cyclops y Jean Grey, de modo que conoceremos un nuevo viajero temporal, proveniente de otro futuro posible, y que probablemente también tenga la intención de cambiarlo.
Para complicar más las cosas, la productora ha dicho estar interesada en realizar una película de X-23, personaje que la última vez que la vimos se encontraba viviendo en el año 2029. Aunque esto pareciera ser complicado, los productores de Fox han dicho estar interesados en desarrollar una película basada en Exiles, una serie de cómics sobre un grupo de mutantes que viajan por el tiempo y visitan diferentes universos alternos al principal. Además de darnos un vistazo interesante a posibles desarrollos de la problemática mutante, quizás a través de esta nueva franquicia, Fox pueda explicar fácilmente las inconsistencias de continuidad en sus sagas, y a la vez dar campo a reunir personajes de diferentes realidades para crear el crossover definitivo. En fin, esto ha sido todo por hoy, Watchers. ¿Qué piensan ustedes sobre el futuro de X-Men? Déjanoslo saber en la sección de comentarios. Mi nombre es Alex Borovesi y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.